Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes, saludo afectuoso, cordial y extensivo a todas las personas que se conectan. Damos las gracias por su presencia y participación a este encuentro con el saber. En nombre de la doctora Lina Bustamante, secretaria seccional de salud, la doctora Natalia Montoya, subsecretaria de Salud Pública, la doctora Diana Elizabeth González, directora de Salud Colectiva, y la doctora Dora María Gómez, líder del programa de salud mental. Damos a todos y a todas la bienvenida. Mi nombre es Lina Marcela Muñoz Zapata, hago parte del grupo de salud mental y estaré con ustedes acompañando la ponencia de hoy, que tiene como título Estrategias para la prevención, afrontamiento y mitigación del estrés. Nos acompaña entonces hoy la doctora Nubia Estela Arango. La doctora es psicóloga clínica y organizacional, es especialista en salud ocupacional de la Universidad CES. Con un recorrido de 25 años de experiencia laboral, trabajando el riesgo psicosocial y la prevención del estrés. Damos entonces las gracias muy especialmente a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy, pero también en especial por compartirnos su saber en un tema tan importante para el momento histórico de hoy. Entonces, doy inicio con esta presentación y abro espacio entonces para que usted pueda compartirnos su saber. Muchas gracias, Lina, y para todos los que están conectados en este momento, un saludo cordial y en particular mi más sentida condolencia para todas aquellas personas que están viviendo un duelo por pérdidas debidas a la pandemia que nos afecta. De verdad que nunca en nuestra trayectoria de vida, que es corta, la del humano, habíamos visto tantas muertes juntas, ni siquiera durante la violencia. Entonces, mi más cordial abrazo y además quiero expresar mi gratitud por ser, al igual que ustedes, una de las muchas personas que aún está ilesa, indemne, sana, viva,
en medio de la tragedia que ocupa el mundo. Además, contarles que aunque llevo ya todo el tiempo de la pandemia trabajando virtualmente, a mí no deja de sorprenderme. Yo no dejo de experimentar una sensación de asombro, de magia, como cuando me llevaban al circo, de ver que es posible esto, casi que tener el don de la ubicuidad y estar en muchas partes en simultáneo. Lo otro que me tiene muy emocionada es que por primera vez en mi vida, en tantos años de ejercicio profesional, es la primera vez que me reúno con un grupo de colegas tan grande, ¿sí? Porque cuando uno está en medio de personas que no son psicólogas o psicólogos, esas personas tienden a una de dos cosas, o a desconfiar abiertamente de nuestra competencia, nuestro saber. A modo de anécdota que les voy a contar alguna vez un paciente en una empresa que me remitieron al consultorio para atenderlo por mucho estrés, al finalizar la sesión me dijo, y yo no creo en los psicólogos. Y yo le dije, yo tampoco, yo creo en la psicología. Entonces, hay personas que no creen en nosotros o por el contrario, cuando estamos en medio de personas que no son de esta área del conocimiento, tienden a sobrevalorar el conocimiento que podemos tener, incluso a imaginar que nosotros podemos leerle sus mentes o diagnosticarlos solamente con observarlos. Entonces, estar en medio de mi clan, yo lo digo amorosamente, mi manada, me alegra muchísimo. Voy a hacer un esfuerzo superlativo sin que se note, porque las carreras no queda sino el cansancio, de que en este rato podamos hacer acopio del mayor número posible de elementos de juicio y pensamiento, pues porque básicamente cualquier capacitación quiere lo mismo, entregarle al auditorio insumos de pensamiento. Uno piensa con lo que sabe y entre más información tenga o más diversa sea la fuente de donde venga la misma información, más opciones de intervención y de movimiento tiene uno. Entonces, mi aspiración más sagrada es que algo de lo que les comparta les permita a ustedes introducir alguna innovación en su quehacer cotidiano, que es el mismo que el mío. Si a mí me preguntan qué es ser psicóloga, que me lo preguntan a veces así desabrochadamente muchas veces, yo digo siempre lo mismo. Ser psicóloga o psicólogo es ser médico de almas, ¿sí? Psicólogo, psiquis. Y psiquis es una palabra griega que significa alma. Entonces, se supone, que Dios quiera que sea así, que somos conocedores del alma humana y por lo tanto somos curadores y sanadores. Aunque este método es pues muy poderoso, el streaming, como cualquier virtualidad, tiene la dificultad de la interacción. Entonces yo quiero darles la licencia y la facultad de que intervengan, pregunten. Lina nos hace la interfase y para que sea lo más parecido a un diálogo de doble sentido en ambas vías. Y bueno, a lo que vinimos, este tema es uno de mis temas centrales en mi repertorio. Yo básicamente soy educadora, me la paso por todo el país haciendo psicoeducación, que según me explicaron es gran parte de lo que ustedes hacen por todos los municipios y corredores municipales, departamentales, tratando de llevar salud mental a la población. Entonces, partiendo de ese elemento de que somos cuidadores y curadores de alma, vamos a abordar un tema
que como les decía es de mis temas centrales, un tema que estoy dictando hace, sí, 25 años, desde que salí de la universidad, y cada día cobra más vigencia. Tengo por principio comenzar cualquier exposición definiendo los conceptos, porque aunque estemos entre colegas y vemos por supuesto que tenemos el término de estrés homologado, resulta que las palabras, sobre todo las españolas, no tienen un carácter unívoco, sino multívoco, es decir, una misma palabra le puede significar cosas muy diferentes a distintas personas. Entonces, yo particularmente entre todas las definiciones de estrés, elijo esta que dice que el estrés es básicamente un mecanismo de supervivencia. Yo voy a hacer la apología del estrés. Normalmente la mayoría de quienes hablan desde la medicina, la psiquiatría, hacen la diatriba, o sea, cogen al estrés y lo sientan en el banquillo y lo acusan y lo juzgan y lo condenan. Yo voy a optar por hacer la defensa del estrés. Parto diciendo que el estrés es bueno, justo y necesario, obviamente en su nivel adecuado, que luego lo veremos. Es un mecanismo de alerta, respuesta y defensa que viene incorporado, gracias a Dios, en nuestra estructura neurológica y está regada por todo el cuerpo a través del sistema nervioso central y el sistema autónomo. No es exclusividad nuestra, los animales también se estresan y mucho, muchísimo, muchísimo. Cada vez se trabaja más en la ciencia del bienestar animal, en tratar de disminuirles a nuestros esclavos, que esos son los animales, el máximo de estrés, el máximo. No porque vayamos a sacrificarlos para devorarlos, se justifica que los sometamos a tanta presión y tanta agonía. Las plantas, como seres vivos, también se estresan y se estresan muchísimo. Y por eso hay cultivos que no pegan en una región o en otra porque las condiciones no les son propicias, se estresan tanto que llegan a morir. Entonces, el ejemplo más sencillo son las flores y el jardín que se marchita. Entonces decimos que tienen un estrés hídrico. Entonces, el estrés es inherente a la vida. Y en ese orden de ideas, si el estrés es inherente a nuestra vida, saber gestionar el estrés debería ser inherente a nuestra personalidad. Entre todos los saberes de vida que uno va acumulando a lo largo de su trayectoria, uno de los más perentorios, de los más trascendentales, es aprender a gestionar el estrés, administrarlo, controlarlo, potencializar su energía. De hecho, les digo, un estrés bien administrado lo hace a usted una persona de alto rendimiento, muy productiva y lo lleva a las grandes ligas del desempeño. ¿Cómo así? Sí, pongamos el ejemplo. Los deportistas de alto rendimiento, piensen en una Caterina Ibargüen. Obvio que esta mujer se estresa y se estresa antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba queda exhausta, pero ella sabe cómo se regenera, ¿sí? El estrés de esta persona es altísimo y no cualquiera, así sea deportista, está en capacidad de sortearlo, pero ella sí, porque ella tiene los recursos físicos y emocionales y además le enseñaron a administrar esos recursos. En el ámbito académico, los más grandes logradores, la gente más exitosa académicamente, profesionalmente, es la gente que es capaz de alcanzar, soportar y liberar cantidades de estrés extraordinarias sin morir en el intento y disfrutándose su tarea. En el ejército hay un cuerpo élite que se llama los hombres de acero. ¿Han oído hablar de ellos? Los hombres de acero.
No son de acero, son de carnita y huesito, solo que estos muchachos tienen unas condiciones físicas y mentales y un entrenamiento que hace que tengan un nivel de tolerancia al estrés altísimo, superlativo. No es que sean inmunes, sino que son muy resistentes. Entonces, por ahí empiezo yo mi apología, mi defensa del estrés. Si una persona no se estresa, o si una persona refleja eso que llamaban en una época cero estrés, entonces tenemos una de estas condiciones. En primer lugar, está en estado de coma profundo o en estado de intoxicación etílica o borrachera, o es una persona sedada, o es un ser de luz, un ser trascendido como el Dalai Lama, pues que ya alcanzó unos niveles de evolución emocional y anímica que le han llevado toda una vida a alcanzar. O padece de una condición que se llama alexitimia, ¿la recuerdan? Así como hay gente que nace ciega o hay gente que no oye, hay seres que nacen sin la capacidad de reaccionar. Se llaman alexitímicos y muy horrible para ellos y para su familia y para el entorno, porque es una persona que no puede actuar en consecuencia con lo que está pasando en su realidad y en su contexto. Esto es, no puede huir de peligros, no puede aprovechar oportunidades, no puede alcanzar grandes logros. Entonces, ser alexitímico es tenaz. Si no conocen ninguno diagnosticado en vivo y en directo, quiero simplemente que se imaginen lo más parecido a un alexitímico. Sería una persona cómoda, o como decimos en paisa, conchuda, o echada, o cínica, o descarada. Entonces tú estás todo apurado, o sea, en el trabajo o en la oficina, haciendo cosas, corriendo, y el otro tranquilo. Y tú le pides ayuda, ay, tranquilo, cero estrés, no se preocupe. Imagínense uno tener una pareja medio alexitímica, relajado. Mira, la nevera está vacía. Dios proveerá, no se preocupe por eso, Dios proveerá. Entonces estoy poniendo estos ejemplos extremistas porque es verdad que hay grados de estrés. Cuando decimos estrés, tenemos que especificar de qué niveles de estrés estamos hablando. Entonces me devuelvo un poco a la definición. Entonces es una respuesta física y mental a las demandas del medio, ¿sí? Es un mecanismo de alarma y lo que hace fisiológicamente una reacción de estrés es bombear combustible para que usted reaccione y haga lo que hay que hacer, que no necesariamente es defenderse. Yo me estreso cuando sale una gran oportunidad que tengo que aprovechar, me estreso cuando voy a salir la primera vez con alguien, me estreso cuando me voy a casar, me estreso cuando voy a salir del país por primera vez, me estreso si me gano el baloto, me estreso, pues todo aquello que represente para uno una demanda, una exigencia de respuesta, detona y desencadena una catarata bioquímica, ¿sí? Cuando decía que el estrés bombea combustible, no es metafórico, es literal. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, persona o animal, se estresa? Que su cerebro inmediatamente da una orden a todo el sistema endocrino y entonces liberamos 3 ingredientes a chorro, que son glucosa, cortisol y adrenalina. Una maravilla. ¿Qué es lo que hacen estas 3 sustancias? Hace que todos nuestros facultades, órganos de los sentidos, capacidad perceptiva, energía, temperatura, todo se ponga a disposición, bien sea para correr, sea huir, o para afrontar la situación, o en algunos casos simplemente
para entrar a un afrontamiento donde yo ni estoy corriendo ni estoy huyendo. Bendito sea el estrés. Gracias a Dios que podemos estresarnos. Ahora, el problema es cuando alcanzas unos niveles de estrés superlativos, cotidianos, continuos y sin periodos de recuperación. Porque es que hay estrés agudo, de una, súbito, que te cae como un baldado de agua fría, casi que me coge una moto, me están llamando a cobrar una plata que yo no debo, me están acosando, alguien se convirtió en mi acosador, este mes no voy a poder pagar las deudas, me llamaron y me dijeron que mi hijo está consumiendo droga, se presentó una vacante en la gobernación y tengo que presentar un examen muy riguroso, quiero hacer mi posgrado, pero no cuento todavía con los recursos, tengo que hacer algo para optar a una beca. Bueno, todas esas situaciones, o pasa algo con mi gente, porque el estrés no es solo por lo que pasa conmigo, sino por lo que pasa con la gente que me importa. Entonces, ese es un estrés agudo, repentino, que normalmente cursa rápido, ¿sí? Es una respuesta automática, casi siempre muy emotiva, poco racional, porque digamos que una de las dificultades para gestionar el estrés es que en lugar de ser Homo sapiens, deberían habernos denominado más bien homo feeling o algo por el estilo. Los humanos somos seres emocionales que a ratos razonamos. El común de las personas frente a situaciones de estrés no pensamos, sentimos, reaccionamos, actuamos y luego pensamos. Esa es la gran dificultad. Entonces, es el estrés agudo, que es súbito, que es pasajero, que es transitorio, ya. Hay otro estrés que es el estrés que es cotidiano. El estrés que no es muy alto, sino que es como una gotica que va cayendo sobre nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmune. Es una gotica, una gotica, una gotica. Es como, porque una cosa que no he dicho es que también se estresan los materiales. Por ejemplo, este vasito se estresa. Entonces yo empiezo, vamos a suponer, a hacerle esto. Ni el vaso no se rompe, no se ha roto. Pero si yo sigo haciendo ese estrés, porque lo estoy estresando, lo estoy sometiendo a un estresor, ¿sí? El vasito lo va acumulando. Lo mismo pasa con el sistema nervioso, con los huesos, con los músculos. Todos sabemos que hay enfermedades que son producto de un estrés acumulativo. Y el problema no es tanto que sea acumulativo, o bueno, sí, sino que no lo sé liberar, no lo sé soltar. Porque que me estrese, vaya y pase. El problema es que me quedo con el estrés y lo guardo y lo acumulo y lo almaceno, ¿sí? Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Entonces a eso lo llamamos el estrés crónico. Y el estrés crónico, ese sí es el que es bastante peligroso. No porque el estrés sea una enfermedad, porque ya les dije que yo estoy haciendo la apología. Entonces el estrés no es una enfermedad. Ni el agudo, ni el cotidiano, ni el crónico, ni el físico. Sí, porque una cosa es el estrés del cuerpo sobreexigido y otra cosa es el estrés mental. Sí, hay trabajo intelectual que es tan o a veces más estresante que el físico. Ninguno de esos estreses es enfermedad. Es simple y llanamente la reacción de un cuerpo sano, de un cuerpo vivo, de un cuerpo íntegro, interconectado, que tiene un dispositivo maravilloso instalado que le permite saber cuándo hay que reaccionar. ¿Sí? Cuando hay que reaccionar. Ese es el asunto. Pero cuando el estrés no es
un estrés normal, estimulante, porque es que no me van a negar que muchas veces, ojalá todos los días, ustedes experimentan un monto de estrés que les resulta muy estimulante, como una cosita. A ver cómo lo pongo en una anécdota. Al presidente de una de las grandes compañías de aquí de Antioquia, muy exitosa, en una entrevista en Teleantioquia le preguntaban que cómo hacía él para manejar una empresa tan difícil, con tanto dinero, con tantos retos, con tanta competencia, y que siempre la empresa fuera creciendo, nunca para abajo, siempre para arriba. Y él dijo, pues, realmente hago muchas cosas, pero sobre todo una. Vivo y trabajo con un sustico permanente, con un sustico permanente, ¿sí? Como eso aquí en la boca del estómago. Eso que llamamos en Antioquia culillo y en la costa como perrenque. Es como esa energía que cuando uno está bien, uno se levanta y dice, bueno, vamos a ver qué tiene el día para mí hoy. Vamos a ver en este municipio cómo es la comunidad. Vamos a ver este hombre con qué es que me va a salir. Vamos a ver si este negocio, este emprendimiento sí va a resultar. Vamos a ver, es esa emoción, esa expectativa, esas ganas de alcanzar metas, sueños, de estar a la altura. Y de ahí es donde viene el miedito. Básicamente estrés. Si voy a pegar un machetazo, pues estoy entre colegas, ustedes me entienden. El estrés básicamente es miedo. Tanto ante una amenaza como ante una oportunidad. ¿Y el miedo de qué? De no dar la talla, de no estar a la altura. Qué susto cuando a uno lo asciende. De los sustos de mi vida ese. Señor Cristo Jesús, ¿qué fue ese susto tan horrible cuando me ascendieron? Entonces es un miedito. Y ese miedito, en ese nivel que no es desbordado, me estimula, convoca lo mejor de mí, mi creatividad, mi inspiración, mi resistencia, me canso menos, la mente como que se apertura. ¿Han vivido, por ejemplo, lo que es hacer un informe bajo presión? Bueno, hay personas que no toleran la presión, pero otros, muchos, entre ellas yo, funcionamos mejor bajo presión. Es que hay que entregar el informe pasado mañana. Hace 3 meses le dije, y eso estaba ahí, no, después, pero ya hay que entregarlo pasado mañana. Que los otros días, hace un mes, usted se sentaba a pensar y nada, no se le ocurría ni una miserable idea. Pero como faltan 3 días, las ideas se agolpan. A mí me da una chorrera de ideas y uno pasa derecho y no le da sueño. ¿Por qué? Porque el estrés, en esos casos, que es un estrés estimulante, dinamiza, multiplica, hace aflorar mis mejores recursos. También hay que reconocer que hay personas que bajo presión entran en un estado que se llama ceguera cognitiva. Es decir, como que se emboban, coloquialmente diciendo. Entonces, el estrés es un dinamizador, es un dinamizador. Ahora, esas personas que no toleran la presión, ¿saben qué? Desde el mismo día que les piden el informe, lo empiezan a hacer y todos los días le trabajan media hora, sin afán, sin desespero, sin nada. Y falta un mes para entregarlo y ya está hecho. ¿Es bueno o es malo? No, son estilos de afrontamiento. Por eso, hoy, cuando toquemos el tema de afrontamiento, el prerequisito para ser un buen gestor, un buen administrador de ese potencial, que es mi capacidad de estresarme, es conocerme. Yo tengo que saber cómo funciono, cómo opero, qué me desborda, qué me paraliza, qué me estimula, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades.
Eso es lo primero para poder administrar mi bendito estrés. Entonces, sigamos con el estrés. Entonces, cuando está localizado, cuando es un estrés básico o euestrés, que es el que yo necesito para ir por la vida, alerta, pilas, funcionando, proactiva, se llama euestrés. Se localiza como aquí, como en la boca del estómago, y es eso a lo que se refería ese alto ejecutivo, un sustico permanente. Porque es que si ustedes pueden llevar varios años trabajando en la gobernación, llega un momento en que cero estrés, nada de sustico, nada de perrenque, nada de culillo, ya camina despacio, ya llega tardecito, ya entrega los informes tarde, ya contesta feo. Quiere decir que usted se bacaneó, se relajó. Y eso es gravísimo, sobre todo para usted, porque su desempeño baja en picada y su imagen, su reputación también. Lo mismo pasa con la pareja. Al principio, todo el tiempo, y después, de malas, así soy yo, ni me baño, ni me pongo la ropa bonita, ni le paro bolas. Entonces, esas dos cosas, estoy poniendo ejemplos, me imagino que son ustedes gente muy joven. Las dos cosas que hacen la felicidad de un ser humano, el trabajo y el amor. Si tú no las manejas como si fueran perdibles, que siempre lo son, no hay trabajos ni parejas garantizadas. Estoy poniendo ejemplos. Entonces, tú te relajas, tú no movilizas tus recursos, tú no innovas, tú no creas, tú no aprendes nada nuevo, tú no te esfuerzas, tú no te exiges. Y entras por la pendiente de una cosa que se llama la mediocridad. ¿Cierto? La mediocridad. El estrés, bien manejado y en su justo nivel, nos salva de la mediocridad. Nos salva de la saturación, de la, ay, qué pereza, otra vez, para jardín. No se imaginan lo que yo siento cuando me los imagino por allá en una vereda, en jardín, o en los farallones de donde es que es esa vereda o ese corregimiento, de Ciudad Bolívar, eso es una cosa una experiencia mágica. Pero hay quien dice, ay, no, qué pereza, me toca otra vez comisión, ay, qué aburrición. La aburrición es el lado opuesto del estrés. No me excita, no me estimula, no me exige, no me reta. Listo. Bueno, pero como el estrés puede crecer, y ahí voy a hacer un paréntesis, porque ¿de qué depende el estrés? El estrés básicamente se lo voy a poner como una ecuación matemática. El nivel de estrés en la vida de una persona es el resultado de una ecuación muy simple. Imagínense que tengo aquí un tablero y estoy escribiendo estrés individual, porque nadie tiene derecho a decirle a otro, y usted se estresa por esa bobada. Estrés es igual a mis recursos menos las demandas que me hace la vida. Mis recursos menos las demandas. Es igualito que el estrés financiero. Porque hay diversos tipos de estrés. Por ejemplo, uno de los más graves y de los que más suman el monto total de estrés de un ser humano es el estrés financiero. ¿Qué tan estresado usted está financieramente? Simple. Estrés financiero es igual a lo que te ganas menos lo que te gastas. Y ya. Si quieres, a ver, Lina, por probar, a ver quién tiene estrés financiero y quisiera mejorar eso, quisiera bajarlo.
Bueno, entonces la doctora está haciendo una pregunta, una invitación a que respondamos esta pregunta y abrimos el espacio para que ustedes puedan reflejar sus respuestas en el chat. Porque les tengo la solución y no les cobro el consejo. Si alguien padece de estrés financiero y quiere mermarle ese estrés porque no lo mate, porque no le vaya a dar una enfermedad de esas que desencadena el estrés, entonces aplicamos una fórmula muy sencilla. ¿Hay alguien que tenga estrés financiero? ¿O alguien que quiera mejorar su nivel financiero? Colegas, ¿qué tan tímidos? Lina, ¿será que no nos están viendo? Sí, demos espacio un momentico a que vayan formulando las preguntas. Si alguien quiere hablar. Bueno, hay alguien que está diciendo que desea mermarle pues a ese tipo de estrés financiero. Bueno, muy honesta esa persona. Bueno, ¿Quién más dice? hay otra persona que también más adelante quisiera hablar un poquitico más de centrarse un poquitico más en los niños y adultos, pues de eso estamos hablando. Alguien dice con escalonamiento de gastos y pago escalado de deudas. Bueno, muy Dice, bien. yo tengo estrés financiero, bueno, eso es como lo que han mencionado. Entonces me quedan dos mensajes. Uno, que si hay gente con estrés financiero. Y otro, que hay gente a la expectativa. Bueno, Nubia, doña Nubia, diga pues, enséñenos técnicas para enseñarle a los niños a bajar el estrés. Pues tengo para decirles que mi expectativa o mi propósito, antes que cualquiera, es acompañarlos a ustedes en la gestión de su propio estrés. Para uno ser un sanador, uno debe sanarse. Enseñarle a otros a manejar el estrés implica el acto elemental de humildad y de honestidad, de haber aprendido a gestionar el mío. Porque la mejor manera de enseñar es con ser referencial. Y lo que yo enseño, habiéndolo vivido, es más creíble, es más nítido que lo que yo enseño de una guía o de un texto. Entonces, muy rica esa pregunta, porque la expectativa con la que me convocaron fue la del estrés de ustedes, que obviamente las dinámicas del estrés obedecen a las mismas respuestas emocionales, cognitivas y fisiológicas, sea en un niño que en un adulto. Y entonces, obviamente que si estamos atentos, habrá muchas cosas que ustedes van a poder extraer de acá para sus niños, pero el objetivo pedagógico central es cuidar al cuidador. Doctora, Una... yo quisiera ¿Sí? ahí hacer, y me disculpa, una anotación porque voy a hacer hilo conductor con lo que usted está mencionando y quisiera leer algo simple y corto de Leonardo Wolf en El arte de soplar brasas. Dice, la primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar es gerenciarse a sí mismo. Es gerenciar su propia integridad, su carácter, su ética, sus conocimientos, su sabiduría, su temperamento, sus palabras, sus actos. Esta es una tarea compleja, interminable, increíblemente difícil y muy poco reconocida. La gerencia de sí mismo es algo a lo que dedicamos muy poco tiempo y en lo que escasamente logramos resultados destacables, porque se trata de algo mucho más difícil que el mero determinar y controlar la conducta de otros. Sin gerenciarse a sí mismo, nadie está en condiciones de ejercer la autoridad.
no importa cuánta autoridad se le confiera. Mientras más autoridad se le entregue, más peligroso resulta. La gerencia de sí mismo debería consumir la mitad de nuestro tiempo y lo mejor de nuestras habilidades. Y cuando nos dedicamos a ella, los elementos éticos, morales y espirituales resultan ineludibles. Quería compartirlo porque Ay, hace Lina, pero conexión. qué regalo. ¿Qué es esa intervención tan oportuna y tan pertinente? ¿Es Leonardo Boff, el teólogo? ¿O quién? Correcto, él es psicólogo y coach ontológico. Ay, pero qué maravilla. Eso sí nos lo tienes que compartir. De eso es de lo que estoy hablando. Mire que yo he repetido una palabra mucho, gestionar, gestionar. ¿Qué es un gerente el que gestiona? ¿Y qué se gestiona? Recursos. ¿Y cuál es su principal recurso? Usted. Y en ese paquete que es usted, hay un montón de recursos. Por eso la fórmula de estrés que estábamos explicando es: mi estrés es igual a mis recursos menos las demandas que recibo de la vida y de mí mismo. ¿Sí? Entonces estábamos mirando en paralelo el estrés financiero, porque hay estrés, por ejemplo, físico, el de un deportista, entonces hay unas reglas para manejarlo, estrés mental. ¿Ve? Entonces, en el estrés financiero, la fórmula es la misma: lo que me gano menos lo que me gasto, ¿ya? Si usted se gasta más de lo que se gana, tiene un estrés financiero terrible. Es más, rápidamente entra en la dinámica de los préstamos y de hacer préstamos para pagar préstamos. Y cuando usted hace préstamos para pagar préstamos, en 2, 3 años después de graduado, ya usted es lo que se llama un esclavo financiero. Porque es que la esclavitud no se ha acabado. La esclavitud antes era con cadenas, ahora es inalámbrica. Ser esclavo financiero es vivir únicamente para pagar deudas. Y más grave aún, deudas que no están representadas en activos. Porque yo no vengo a hablar mal del crédito. Eso es una belleza, eso es lo más hermoso que se ha inventado en el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin el crédito? El problema es cuando usted lo usa como un arma para depauperarse, para empobrecerse. Entonces, voy a la respuesta del que honestamente me dijo: yo sí tengo estrés financiero, señora, explíqueme. Sencillo, o gane más o gaste menos. Y si es muy inteligente, ambas cosas, gane más y gaste menos. Lo mismo pasa con el estrés en tu vida. O aumentas tus recursos tangibles e intangibles para guapiarle a la vida, o bajas tus demandas, o le bajas las expectativas que los demás tienen contigo. El estrés básicamente es eso: un equilibrio, un resultado de un balance entre lo que puedo y lo que espero y esperan de mí. Entonces voy a hacer una revisión rápida, porque van a ver que es que el tiempo es una de las cosas que mejor hay que saber manejar para gestionar el estrés del tiempo. Si usted no sabe manejar el tiempo, no puede manejar su vida. Entonces, recursos. Recursos para hacerle frente al estrés que sea. Para ser un hombre o una mujer de acero. Recurso: tener una sana, una poderosa autoestima. Esto es dignidad. Autoestima, no me gusta mucho la palabra, porque la gente cree que autoestima es quererse uno mismo. No. Autoestima es tener dignidad. Y dignidad es conciencia de que yo valgo y merezco. Segundo, entre más capacidad intelectiva, cognitiva tengas, mejor. Que la uses o no es otra cosa, pero la inteligencia es un don. Y hay gente a la que se la dieron de manera superlativa. Obvio que ser inteligente es mucho más de buen pronóstico que no serlo tanto. La otra, el bagaje experiencial. Uno de los recursos más bonitos, mi capital biográfico. Lo que yo he vivido y he aprendido viviendo. Otro, la educación que he recibido.
y la que me he autosuministrado. Otro, mi red de apoyo social, que no es solo mi familia, es lo que los envidiosos en las instituciones llaman rosca. No, no es rosca, es red de apoyo social. Es hacerme querer, queriendo y sirviendo. Lo otro, mi condición económica. Obvio que entre más precaria tu situación económica, más te estresas. El otro, mi espiritualidad, mi confianza básica en la vida, mi fe. Otro, si tengo o no motivaciones fuertes. Entre más fuertes tus motivaciones, más refractario eres al estrés. Porque vas así, como un misil teledirigido. Así. El otro, la madurez emocional. Obviamente, una persona que ha alcanzado su adultez plena, que no la da la cédula, es mucho más refractaria al estrés que una persona que así tenga 40 o 50 está estancado en una edad emocional de adolescente, ¿sí? Lo otro sería, por ejemplo, mis habilidades y destrezas, mi experticia. Podríamos quedarnos enumerando más los tipos de recursos. ¿Usted qué tiene para hacerle frente a la vida? Ahora miremos las demandas, porque básicamente el estrés es miedo o miedito o miedote a no ser capaz de alcanzar la meta, cumplir los estándares propios o ajenos y a no dar la talla. A no dar la talla. Por eso hay que elegir mis batallas, mis expectativas y mis objetivos con sensatez, que estén en concordancia con mis competencias y mis capacidades. Las demandas son múltiples. Si soy un ser trascendente, entonces yo sé que hay una instancia superior y que hay una exigencia o un llamado al bien ser y al buen obrar. Si alguna cosa estresa es sentirme yo culpable o avergonzado. Así los demás no sepan, pero yo sé. Yo sé lo que hice. Entonces, la demanda ética, dime. Discúlpeme, tenemos una pregunta para que podamos entonces, como usted también bien lo desea, interactuar. Está preguntando qué son los recursos y cuáles son las demandas. Esos recursos que usted acabó de leer, pues que la pregunta dice es como qué son, que usted los acaba de mencionar. Voy a hacer hincapié un poquitico aquí cuando usted dice la capacidad intelectual o intelectiva, que es la que también de alguna manera nos permite apertura mental, y lo que habla desde la automotivación o la motivación, que es inclusive está dentro de, de la inteligencia emocional, la automotivación, como la capacidad de proyectarse a nivel de metas, digámoslo así. Y un elemento muy importante que usted menciona es la red de apoyo social, que está inclusive dentro de lo que llamamos habilidades sociales, esa capacidad de generar lazos con los demás, que usted hace también ahí un poquitico la analogía con rosca, y es que resulta que en el camino yo he podido generar ciertos lazos que han permitido sentirme reconocido, querido, aprobado, respaldado, apoyado, y en fin. Y para que entonces le respondamos a Carlos, que pregunta que cuáles son entonces esas demandas. Bueno, entonces los recursos es todo eso que revisamos, ¿cierto? Desde la autoestima, la madurez, la educación, el capital biográfico, todo eso. Que mire que excepto el dinero son todos intangibles, son recursos interiores. Ahora, las demandas son las exigencias del medio. Entonces empezamos por arriba. Hay una demanda que es ética y es la de ser una buena o una mala persona, de ser legal o ilegal, de ser correcto o incorrecto, de ser honesto o deshonesto. Eso estresa mucho. Si usted es una persona sensible, usted cuando hace daño, cuando es fraudulento, cuando es corrupto, usted experimenta un gran peso.
así no lo hayan descubierto. Entonces hay una demanda del bien ser y el bien obrar. Otra demanda es la del Estado. Papá Estado es muy exigente y nos vigila 24/7. Nadie quiere que lo llamen de una asustaduría, ni de la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni nada. No queremos que nos cojan que nos lleguen fotomultas, no queremos que nos manden la policía, no queremos que la DIAN nos embargue la casa. Entonces hay unas demandas con el Estado. Hay otras demandas con la empresa, donde uno trabaja o con el usuario al que uno le presta servicio. Y esta es muy alta, el estrés laboral junto con el estrés económico es uno de los estreses más altos. Ser capaz de dar rendimiento, de responder, de mostrar gestión, evidencias de logro, ¿sí? Ese es un estrés superlativo. Máxime cuando yo no tengo las competencias o la experticia suficiente. La mayoría de la gente se queja más del estrés laboral que del estrés doméstico. Luego viene eso, la familia, todo el estrés que hay en la casa. La familia es muy linda, pero es el lugar donde más te exigen, donde más te sancionan, donde más te critican, donde más censuran tus comportamientos, donde más te señalan tus desaciertos y donde más expectativas hay. A ver usted con qué va a salir, qué va a hacer usted de su vida. ¿Sí? Y luego viene otro que es tenaz, y es el estrés social, el que dirán, la tribuna, la competencia por cumplir con los roles, por ser exitoso, por competir con los pares. Y luego viene uno que para mí personalmente es el más duro, y es la demanda que yo mismo me hago. Hay gente a la que todo el mundo aprueba, excepto él mismo. Es el perfeccionista, el obsesivo, el que nunca está satisfecho con sus realizaciones, el que siempre se siente en deuda, en falta, pues ya es una categoría neurótica, obsesiva, pero esa gente sufre mucho, porque por más que lo aplaudan, le reconozcan y lo acepten, esa persona no se da tregua. Para esa persona nada es suficiente. Entonces, esos son todos los estreses. Si pudiéramos particularizar el estrés de pareja, que está dentro del familiar, el estrés de ser papá, bueno, todas esas demandas, que yo las tengo que sortear y responder ¿con qué? Con mis recursos. Yo le respondo a todas esas personas o a todas esas instancias con mi inteligencia, con mi sabiduría, con mi fuerza, con mi madurez, con mi educación, a veces con mi dinero, ¿sí? Respondo. ¿Qué es responder? Me hago cargo. ¿Qué hay que hacer? Yo respondo, yo lo hago, yo me equivoqué. Entonces, si usted se siente que no está simplemente con un sustico emocionante y estimulante, sino que a usted el estrés se le subió aquí, no es lo mismo un miedito aquí, en la parte baja del abdomen, que aquí. Aquí ya no es euestrés, aquí ya hay angustia. Angustia. ¿Qué es angustia? Un miedo difuso regado por todo el cuerpo. Es una ansiedad generalizada. Es un desasosiego, palabra más triste. Es bonita, pero es triste. Desasosiego, o sea, sin paz. Es un miedo enorme que no se quita ni durmiendo porque tengo pesadillas y crispo las mandíbulas y tengo bruxismo y amanezco más cansado de lo que me acosté y es terrible. ¿Ahí qué quiere decir esto? Que mis demandas están superando mis recursos, que la carga me está quedando grande. Qué bien, doctora. Entonces, con relación a lo que usted está mencionando, yo voy a recordar la definición de salud mental porque está íntimamente conectada con esto que usted nos comparte tan interesante y valioso. La Organización Mundial de la Salud
en 1948 define entonces que es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y las interacciones de manera tal que le permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para hacer contribuciones. Tu cerebro, Lina, parece que estuviera vinculado directamente a Google, ¿no? Qué divino y qué buen aporte. Exactamente eso. Mira, les voy a decir algo que parece como hasta blasfemo, para que se analicen, porque mire, yo no les estoy viendo la cara, yo no los conozco, y así es mejor. Para que usted se pueda hacer introspección y hacerse esta pregunta. ¿Seré yo, Señor? Era Jesucristo y no llevaba sino una cruz. Yo estoy segura que en este auditorio virtual hay gente que lleva 2, 3 y hasta 4 cruces. Y eso implica que lleva cargas que no son suyas. El problema del altruismo neurótico es que te desgastas tanto que ya ni siquiera te queda nada que dar. Hay que dar, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que acompañar, pero hasta un límite. Porque si te quedas sin reservas, si te quedas sin recursos, entonces ¿quién les va a seguir ayudando a aquellos? ¿Y quién me va a recoger a mí? Entonces alguien me dice, doña Nubia, sobre todo en el consultorio, y yo para este estrés tan horrible que yo tengo, ¿qué tomo? Y no ha de faltar el que le mande cosas milagrosas, pero yo le tengo una fórmula perfecta. ¿Qué toma? Decisiones. Tome decisiones. Haga el balance. Haga el balance del peso que lleva sobre sus hombros. Es que yo lo he explicado una cosa, el estrés no es uno solo, el estrés es la sumatoria de todos los estreses, pero todos ellos juntos reposan sobre mi espalda. Mire, García Márquez lo decía muy claro, todos tenemos 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Pública, privada y secreta. Y en las 3 vidas hay estrés. Ahora, como usted está ya escuchando y nadie lo está viendo, pregúntese tranquilamente, ¿en cuál de sus 3 vidas hay más estrés? Y resulta que esos 3 estreses se reúnen. Voy a traer una cosita. Mientras tanto, abro espacio entonces para todas las personas que están conectadas, para que puedan hacer sus preguntas en el chat, para que puedan aportar y aprovechar esta importante ponencia y este importante saber que nos comparte hoy la doctora Nubia. Miren, ¿qué es esto? Un morral, ¿cierto? Ese es el peso de la vida. Se lleva en la espalda, por eso nos duele tanto la espalda. Cuando tengas muchos dolores de espalda, sea cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, quiere decir que estás excediendo el peso de la vida. Y en ese morral van las 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Yo creo que las 2 primeras se entienden solas. La secreta no alude necesariamente a delitos ni pecados, no, la bobada de uno, los secreticos de uno, las tristezas de uno, los horrores que vivimos en la infancia, lo que solo Dios y yo sabemos, mis frustraciones, mi resentimiento, ¿sí? Acá. De vez en cuando, y espero que hoy sea un día, hay que sentarse
buscar espacios y abrir ese morral y sacar lo que no vale la pena cargar. Es que el estrés tiene dos modalidades. Hay un monto de estrés que es inherente a la vida. Si quiere vivir, y sobre todo si quiere vivir bien, tiene que pagar un monto de estrés. ¿En qué? En esfuerzo, hasta en sacrificio, en disciplina, en coherencia. Pero hay otro estrés que es sobreagregado, que es espúreo, que no le agrega nada a tu vida. Nada. Suéltelo. Suéltelo. En el morral de la vida llevamos mucha porquería, llevamos mucha basura, llevamos mucha carga, sobre todo carga de pasado y carga de futuro. Entonces hay que soltar. Para sanear mi morral, lo primero que tengo que hacer es aceptar lo que es y lo que fue. Asumir mi realidad. Esto es lo que hay. Como dicen los costeños, esto es lo que hay. Haga el balance de su realidad. Reconózcala, admítala, asúmala. Deje de quejarse. Abandone su rol de víctima. Suelte su pasado. Ya pasó. Usted no es una víctima, es un sobreviviente. Piénsese cuántas relaciones dañinas, peligrosas, que no suman nada en su vida, llevan el morral. Cuántos gastos inútiles, cuántas expectativas absurdas. Expectativas absurdas. Mire cuánto estrés le suma a tu vida querer tener un cuerpo que no es el tuyo, que se ajuste a los estándares estéticos tan crueles y tan inalcanzables. Las relaciones de pareja alienantes. Querer que tu hijo sea lo que tú quieres que sea y no lo que él es. Querer tener el control de todo, escasamente, y ahí más o menos alcanza uno a controlar ciertas cosas de su vida, fuera a controlar lo demás. Entonces, para el estrés, balance entre recursos y demandas y decisiones. Decisiones es simplifique su vida, no le meta más cosas a su vida. Porque es que también nos gana, yo no sé, Lina, tenemos más mujeres que hombres en el auditorio, ¿o no? Sí, sí, hay más mujeres, podría decirse. Lo que pasa es que tenemos 58 personas conectadas en este momento y hay hombres y mujeres, lógicamente. Yo observo aquí a cálculo más mujeres, sí. Bueno, y en general el personal de ustedes, el que se desplaza, son más mujeres. Hay más psicólogas que psicólogos, ¿o no? Sí. Entonces tenemos un problema las mujeres de la modernidad, y es que queremos ser superwoman. Queremos ser la super amante, la super madre, la super ama de casa, la super profesional y encima ser una mamacita. Y lo queremos todo y lo queremos ya. Eso es sobrecarga. Queremos ser mujeres maravilla. No aceptamos que no podemos con tanto. No delegamos. No levantamos la mano para pedir apoyo. No nos permitimos decir estoy rendida. No somos capaces de poner entre paréntesis al menos una o dos metas mientras cumplo una. Todo lo queremos en simultáneo. Lo queremos todo y ya. Entonces, tomar decisiones es elegir y elegir es renunciar. Tomar decisiones es aprender a decir no cuando hay que decir no. Tomar decisiones es también renunciar a cosas. Tomar decisiones es darme la pela y decir, me rindo ante ciertas cosas y ante ciertas realidades. Entonces, simplificar para que ese morral no pese tanto.
Siguiendo con la secuencia del estrés, venimos del euestrés, ya te damos aquí a la angustia, que ya es un distrés, o sea, un estrés que ya no es sano. Ese estrés a mí ya no me estimula, ya no libera mi potencial, ya no me reta, no saca, no señor. Ya empieza a producir eso que dijimos ahorita, que fue ceguera cognitiva, o sea, como que me entorpezco, como que uno dice, a mí, ¿qué me está pasando? Yo no cometía tantos errores, a mí no se me olvidaban tanto las cosas, ya me vuelvo menos eficiente. Y empieza a incorporarse un nuevo compañero que se llama fatiga crónica. Porque como estamos produciendo estrés a chorro, estrés no, adrenalina y cortisol a chorro, porque eso está muy bien cuando me va a coger un perro, cuando me va a dejar el bus, cuando me van a hacer un examen, cuando me voy a casar, cuando yo no sé. Pero si usted se mantiene en esa situación que es anómala, ningún animal, excepto los que llevan para el matadero, se mantiene en un estrés 24/7. Entonces su organismo, que no sabe qué es lo que pasa, el único que hace es hacer lo que le toca, libera y libera y libera y libera cortisol y adrenalina. Y entonces terminamos con una cosa que se llama una endointoxicación. O sea, nos intoxicamos con cortisol. Nos cocinamos en nuestro propio jugo. Entonces aparecen enfermedades. El estrés no es una enfermedad, es un inductor de enfermedades, es el caldo de cultivo, es el medio propicio. Enfermedades típicas de un estrés crónico mal gestionado. Fibromialgia, que es un dolor por todo el cuerpo, es un dolor que no mata, pero tampoco deja vivir. Un cansancio, una necesidad inmensa siempre de estar acostado o por lo menos sentado. Un sueño que donde me siento me duermo, incluso viendo esta charla tan interesante. Una irritabilidad y una moridera, que así se llama, una moridera. Lo otro que viene como una consecuencia muy, muy triste son las enfermedades del sistema autoinmune, porque es que la respuesta de estrés es como la alarma de un carro. Y muy bien cuando los ladrones lo van a robar. Pero si ese carro a medianoche se prende en el parqueadero, 4 horas, 5 horas, entonces, si yo tengo la alarma prendida todo el tiempo en mi cabeza, si yo soy de las mujeres que me levanto a las 4, 5, 6 de la mañana y me estoy desmayando a las 11 de la noche y tengo un sueño precario, superficial y lleno, obviamente que yo estoy teniendo una sobreexcitación y mi cerebro lee, entiende, interpreta que estoy en una amenaza inminente, que mi vida está en peligro. Entonces, Doctora, dime. discúlpeme, entonces ahí podría yo lanzarle una pregunta. No hay preguntas, hay una que ya la voy a leer, que tiene que ver mucho con la Secretaría de Educación, pero quisiera conectar esta con una pregunta personal para hacer hilo conductor a lo que usted está diciendo y qué tendría entonces, qué relación existe entre el estrés y el sistema nervioso simpático, parasimpático y la salud. Toda. Quisiera Hay como una nueva, que contáramos esa sí, parte y toda. conectáramos un poco el estrés con los trastornos de sueño y la fatiga contemporánea, pues que es una de las enfermedades contemporáneas, el tema Que casi siempre van de la mano. Fatiga crónica, fibromialgia e insomnio. Una persona que padezca esas 3 condiciones ya no vive, sobrevive. Es una persona que está aprisionada en un cuerpo doliente. Lo que pasa, y ahí les recuerdo un poco todo la neuroanatomía, es que el cuerpo humano, que es una máquina perfecta, precisa y preciosa, está diseñado con un nivel de sutileza, de coordinación, de perfección, que todo está ensamblado. Nada es, y todavía da tristeza ver especialistas que no saben sino de un órgano. Cuando todo está sincronizado. Mire, lo primero que daña el estrés es la flora
microbiótica. Lo primero que te daña es el aparato digestivo. Lo primero que te inflama es el colon. El estrés, como es cuando es crónico y sostenido, es una alarma prendida. Entonces, mi pobre sistema inmunológico, que es como el batallón, los soldados de un país, que está ahí para defenderme, se enloquece, él no sabe qué hacer, para dónde corremos, qué órgano atacamos. Es una cosa. Entonces, llega un momento que son tantos años sometida a esta situación y digamos, se alcanza a percibir que la amenaza viene del mismo cuerpo, porque es el cuerpo el que produce el cortisol, el sistema histamínico, la adrenalina, todas las cosas. No voy a entrar en bioquímica porque nos saldríamos y entonces se nos confundirían Pero entonces llega un momento en que el sistema inmunológico empieza a atacarse a sí mismo. Entonces aparecen las benditas enfermedades autoinmunes, que son enfermedades huérfanas, silenciosas, dolorosas, incapacitantes, como son el lupus, como son la artritis reumatoidea, la esclerosis, la miastenia, la fibromialgia, el cáncer y enfermedades mentales como la depresión. Es decir, mire, te voy a representar el estrés. Ya se lo representé, ya vuelvo a tu pregunta, Lina. Ya le representé el estrés como una fórmula. ¿Cómo es que dice esa fórmula, esa ecuación? ¿Que estrés es igual a qué? Estrés es igual a mis recursos menos las demandas. Exactamente. Entonces lo vamos a hacer acá. Mira este cauchito. Yo lo voy a estresar. Él está diseñado para eso. Entonces, mira, ¿qué le estoy haciendo yo a esto? Esto es lo mismo que le hacen a usted en la gobernación. Le exigen. Y usted dice, ay, no, mucho trabajo, ¿qué es esto tan horrible? Mija, ve a ver. Porque es que para eso la contratamos. Pero no obstante, la misma gobernación o el mismo patrón en cualquier empresa sabe que hay unas cargas de trabajo, ¿cierto? Y usted también lo sabe, y hay un ministerio, y hay una ARL. Es decir, hay un límite llegado el cual, por ejemplo, este cauchito ya llegó a su PC, punto crítico. ¿Qué pasa si yo después de este cauchito llegó acá, le sigo estirando? ¿Qué pasa, Lina? Se rompe. Se revienta. Se revienta eso. Lo mismo le pasa a un ser humano que pasa de largo por su PC, y el PC de cada uno, o sea, el umbral de tolerancia al estrés es muy distinto. Hay gente que soporta mucho, como los hombres de acero, y hay gente muy sensible, muy lábil, ¿sí? Que no soporta casi nada. Yo quiero, por ejemplo, preguntarles cuántas personas han empezado a trabajar con ustedes y han desertado el primer mes, la primera semana. ¿Sí o no, Lina? Es correcto, es No correcto. Eso aguantan, tiene mucho que ver con los recursos que usted menciona sobre, no aguantan también el voltaje, por sobre la eso. madurez emocional. No aguantan el voltaje, ¿cierto? Entonces, yo tengo que identificar cuál es, hasta dónde yo me puedo exigir y dejar exigir. Entonces, cuando yo llego al límite, entonces mi cuerpo, en un recurso desesperado, en una huida hacia adentro, empieza a generar unos mecanismos para aquietarme, para obligarme a permanecer en reposo. Y el principal mecanismo que tiene el cuerpo para que el sujeto entienda que se tiene que quedar quieto es ¿cuál? La inflamación y el dolor. Entonces, una persona con estrés crónico y superlativo y sin estrategias de mitigación es una persona que compromete simultáneamente los siguientes sistemas: sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso. Por eso hay una subespecialidad de lo más precioso que ha aparecido, que se llama psiconeuroendocrino-inmunología. Porque cuando yo llevo al cuerpo hasta sus límites, como dicen por ahí, lo pongo a andar en los rines, entonces el primero que reacciona mi sistema nervioso, mi sistema inmune y mi sistema endocrino.
se enloquecen mis glándulas, se enloquece mi sistema defensivo y mi sistema nervioso entra en crisis. Entonces empiezo a tener síntomas de inestabilidad emocional y de enfermedad. Entonces está la depresión. Una depresión no aparece porque sí. Una de las principales causas de depresión, porque hay otras, es un estrés largamente soportado. Entonces, una persona que lleva mucho tiempo así, llega un momento en que estalla. ¿Y cómo estalla una persona? Colapsa. Y colapsa de una u otra manera. O implota o explota. Las personas que rebasan el PC, digamos que se revientan, tienen dos maneras de reventarse. O implotan o explotan. ¿Qué es implotar? Reventarse para adentro. ¿Qué me dio? Una depresión, un cáncer, una enfermedad autoinmune, una fibromialgia o un suicidio. Esa es una persona que implota. Y lo que hizo fue buscar la liberación, porque estaba viviendo una vida tan dolorosa que el mismo cuerpo en su sabiduría busca salir de la cárcel, de la opresión. Hay otras personas que no implotan, explotan y son muy peligrosas. Mire, ¿qué le pasó al edificio Space? Porque es que los edificios se estresan y los carros también, porque los sobrecargamos. Al Space le metieron más peso del que podía soportar, le robaron sus recursos. Entonces el Space implotó, se derrumbó. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que estoy a punto de implotar o de explotar? Porque, vuelvo y le digo, no se sabe en el caso de X, Y persona o usted mismo, si usted, cuando rebase su límite de tolerancia, de resistencia, si usted se va a derrumbar para adentro o para afuera. Entonces, hay unos síntomas que me dicen a mí que me estoy acercando peligrosamente a mi PC, que paro o me paran, que tomo decisiones o la vida las toma por mí. Para el estrés no hay sino eso, tome decisiones. Doctora, entonces está muy relacionado el manejo del estrés con la autoconciencia y la autorregulación. Cuando hay autoconciencia y autorregulación, yo no me permito llegar hasta allá. Entre más inconsciencia, menos autorregulación. Y es tal que la persona, uno le pregunta, ¿tienes estrés? Y dice, no, yo estoy bien. Hay gente tan inconsciente, tiene un ego tan gigantesco que no se permite reconocer que no puede con la carga, que no es superwoman ni superman. Hay personas que sacrifican su vida en el altar del éxito o del reconocimiento. Hay personas que prefieren morir a renunciar a ciertas cargas. La clave es eso, autoconciencia y autorregulación, que entre otras cosas no es sino señorío, tener el control de mi propia vida y no dejar que me la administren, no prender empujado, no comer bomba. Hágale que usted es capaz, usted ha sido una berraca, usted es muy guapa, mire cómo fulanita sí puede, fulanita en sus fuerzas, que no son las mías. Y Dios no obliga a imposibles. Era Jesucristo y se quejó. Y dijo, Dios mío, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Y también dijo, y no tienes que ser creyente, son palabras de alguien sometido a un estrés más allá de sus límites. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta la palabra final, todo se ha consumado. Baja el telón.
Es duro, es duro. Bueno, ¿les parece que leamos los síntomas de una persona que se está acercando peligrosamente a su PC? Muy bien, doctora, no hay preguntas por ahora, muy bien. Ujú. Discúlpeme, antes de eso voy a aclarar, hay una pregunta frente si hay estrategias planteadas por la Secretaría de Salud que obliguen a los colegios a incluir estos conocimientos en los planes educativos y mucho más ahora en la pandemia. Digamos que sería un programa, lógicamente, que debe ser bandera o debe estar incluido dentro del programa de educación, y ese programa de educación está aislado también con los programas de salud, pero entonces sería un programa mucho más de responsabilidad de la Secretaría de Educación. Y entonces doy paso a usted, Listo. doctor. Bueno, entonces vamos a hacer un listado, no es exhaustivo, hay muchos otros, pero los más populares. No es necesario que califiques todos. Yo creo que con 3, con 4 síntomas de estos tan gordos ya es una señal de alarma, porque desafortunadamente todavía no han inventado estresómetro. El nivel de estrés de las personas es subjetivo, es perceptual. Por eso no es bueno juzgar, que tan floja, que tan... No, porque cada uno tiene unos recursos, tanto energéticos como fisiológicos, como mentales diferentes. Bueno, uno de los primeros síntomas es la anedonia, así con H intermedia, o sea, la pérdida de la capacidad de disfrute. Si alguna cosa hace que la vida valga la pena es que podemos gozar, que nos podemos reír, que podemos disfrutar. Una persona que ya está llevada a su límite se vuelve lo que llaman en las familias un amargado. Nada le gusta, nada le sirve. Le contamos un chiste en la oficina y dice, a mí no me da risa. Vamos para tal parte, ¿a qué? Vamos para la costa, qué calor. Venga, le compro ropa. No quiero. Ya ni los frijoles le gustan. Es una persona que le dejó de gustar lo que siempre le había gustado. No tiene capacidad de disfrute. Y eso incluye hasta la sexualidad, porque ahí aparece otro síntoma. Hay inapetencia o impotencia, o ambas, ¿cierto? Entonces, cuando a uno se le acaba esa dicha de la sexualidad, del erotismo, la vida se va quedando sin belleza, sin luz. Otro síntoma es la hipersensibilidad sensorial. Todo le llega más, todo es ruido. Es que siente los ruidos más agudos, el radio, el perro, el niño, la televisión, dice apaguen eso, que ya no puedo más. No tolera mucho la luz, es hipersensible a cualquier estímulo, es una persona que es como, mírame y no me toques. Y de ahí también se desprende otro síntoma que es la irritabilidad nerviosa. Es esa persona en la oficina que nos da miedo hablarle. Que uno dice, anda a decirle tal cosa a fulanita. No, yo no. Vaya, dígale usted. No. Contesta con 4 piedras en la mano, no hay trapo con que agarrarla. Entonces ya la gente se inhibe de hablarle y la van excluyendo porque le tienen miedo a sus reacciones. Otro síntoma es que se aumenta la frecuencia de los errores de vida y laborales. Errar es humano, pero cuando el error se hace sistemático, por lo tanto, baja la eficiencia, hay pérdida de memoria, hay fatiga o cansancio crónico. La persona se acuesta cansada y se levanta cansada, se va el viernes cansada y vuelve el lunes cansada. Hay una alteración en la conducta alimentaria. A la mayoría les da hiperfagia, les da una comedera, porque se confunde la sensación de hambre con la de ansiedad, ¿sí? Entonces la persona come compulsivamente, de hecho se levanta a medianoche a comer,
entonces un aumento de peso considerable. Hay una somatización. Estas personas empiezan un peregrinaje por los consultorios, porque les duele la cabeza, les duele la espalda, se les inflama el colon, tienen diarrea, tienen estreñimiento, tienen opresión torácica, tienen alergias, y les hacen los exámenes y el médico dice, no tienes nada, tienes estrés, es solamente estrés, relájate, ¿sí? Así, relájate. La somatización, que es preámbulo del desencadenamiento de enfermedades catastróficas, como las que veíamos ahorita. Hay una gran desesperanza, la persona es no futuro, no hace planes, no tiene proyectos, se imagina que lo que viene es igual o peor a lo que está viviendo. Hay problemas con el sueño, o tienen insomnio, sea porque no concilian o porque se despiertan a la madrugada, o hay hipersomnia, porque es que las manifestaciones son, mire que nada de esto es normal, pues. Es la persona que duerme toda la noche y se levanta con sueño y a cualquier oportunidad vuelve y se acuesta, se duerme en el metro, todo eso. Hay también una idealización o una erotización de la idea de muerte. A una persona que lleva mucho tiempo con estos síntomas, con esta incapacidad de disfrute, de ser funcional, de ser productivo, llega un momento en que la parca, cuando la oye mencionar que se murió fulanito, ay, tan bueno para él. Y empieza a pensar, no en matarse, no, sino, ¿y si yo me muriera? Todo se acabaría. Incluso en estos días encontré en algún libro una definición de muerte y alguien la definía así: la última alegría, la liberación. Y posteriormente este embellecimiento de la idea de la muerte se convierte propiamente en ideas suicidas. Al principio empieza a querer morirse, pero no matarse, porque hay una diferenciación. Hay gente que se quiere morir, pero no se quiere matar. Y hay gente que ya al final, pues porque estamos llegando a lo que se llama el colapso por implosión, ya empieza a construir su idea de cómo separar su alma del cuerpo, ¿cierto? Estos son síntomas muy peligrosos que necesitan que la persona tenga intervención psicológica, psiquiátrica, medicación, ¿sí? Son cosas que hay que hacer. Bueno, yo les tengo, no sé, preguntas hasta acá, porque les tengo la noticia de que ya se nos acabó el tiempo, porque tengo yo una clase ahorita para la universidad y nos queda faltando el tema de afrontamiento y mitigación, que es cómo me libero yo del estrés para no acumularlo, cómo relajo mi cuerpo y mi mente, cómo me armonizo, que esas sí son estrategias fundamentales que además de practicarlas tú, la idea es que le enseñes a los niños y a los cuidadores a hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer es que yo a través de Lina, podemos ella y yo tener una conversación y generar un documento y que se les llegue. También, pues obviamente ahí usted busca en la red y hay todo el universo de información validada que quiera. Pero resumo diciendo, al estrés hay que conocerlo, saber en qué consiste. No permitir que llegue, porque es que llegamos hasta la angustia, pero es que eso no es lo máximo de estrés. Llega un momento que si no lo controlo, se sube aquí. Y ya es pánico, la crisis de pánico,
que es una experiencia catastrófica. Es la sensación inminente de muerte. Es sentir que voy a estallar en átomos. Es la necesidad de salir corriendo y gritando y sin rumbo fijo. Cada vez tenemos más casos de crisis de pánico y se desarrolla un componente que empeora la situación y es el miedo al miedo o miedo a que me dé miedo. Después de que a una persona le da una crisis de pánico, de ahí para adelante se la pasa en una actitud expectante pensando en qué momento me va a volver a dar. Entonces ya no quiere estar solo, ya no quiere salir, ¿sí? Entonces miren que es un circuito que es como una bola de nieve que va cogiendo fuerza y velocidad y cuando menos pensamos se llevó mi vida. Esto acontece en todos los estratos sociales, estas situaciones de estrés, en todas las edades y para todos los géneros. Y la principal causa de suicidio, en el fondo, pero no muy hondo, es un estrés mal gestionado que desencadenó una enfermedad mental grave y unas enfermedades somáticas degenerativas. Entonces, el estrés no es una enfermedad, es una condición natural, necesaria, indispensable, que si se sale de sus justas proporciones, se convierte en el activador de enfermedades físicas y mentales. Bueno. Muy bien, doctora. Entonces, bueno, yo no, en el chat no estoy leyendo preguntas, solo gestos de gratitud y de felicitación por este encuentro. Realmente reitero mi gratitud y la gratitud de la Secretaría Seccional de Salud por su presencia, por compartirnos su saber, por este espacio de conocimiento, pero también de reflexión, por este espacio que nos lleva también a la autoconciencia y que en palabras de Leonardo Walk y palabras suyas, volvemos a lo mismo, la primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar es gerenciarse a sí mismo. Entonces, le damos, vamos por terminado pues el encuentro. Como le cuento, no hay más preguntas, pero la gente está muy, muy contenta de haber recibido de parte suya herramientas y una información tan valiosa también para sus procesos, digámoslo así, de facilitación y de acompañamiento en los diferentes municipios. Muy bien, yo les voy a colocar en el chat mi celular porque a veces la gente no gusta de preguntar en público. Entonces, ahí queda mi celular. Por si alguien quiere hacer una consulta, sea por chat, preguntarme algo, una recomendación, cualquier cosa. Entonces, pues estoy a su servicio. Ojalá generen como una práctica habitual los grupos de estudio. La psicología es una ciencia infinita. Ningún psicólogo, como ningún médico, puede decir que ya terminó de aprender y estamos en el siglo de las neurociencias. Cada vez nos damos cuenta de lo poco que sabíamos acerca del cerebro y la mente y hay que estar actualizado. Hay que estudiar, muchachos. Hay que estudiar. Muy bien. Bien. Doctora, muchas gracias por su Con todo cariño. disposición con su teléfono y con su saber. Claro Deseamos que sí. entonces una feliz tarde y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias y gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros. Bueno, con todo cariño. Suerte.